Un tema fundamental, la economía, la economía. Y alguien que se ha ocupado y preocupado por la economía es nuestro próximo invitado, profesor de la universidad, de la Escuela del Banco Central, etcétera, pues llega como diputado a la Asamblea Nacional y es quien lleva la voz generalmente en esta materia. Buenas noches, José Guerra. Buenas noches, Leopoldo. Un gran placer estar con ustedes. Bien. José, ¿qué sintieron ustedes los diputados cuando Américo Martín hablaba y salió del aire por la cadena nacional de Maduro y el desprecio de Maduro de no asistir al acto solemne de la Asamblea donde estaba la representación popular? Bueno, entiendo que esta es la primera vez desde 1910 que ocurre este hecho bochornoso de que un presidente de la República se abstiene de asistir al Parlamento. Yo recuerdo perfectamente a Chávez oyendo el discurso de Jorge Lavarría, que fue muy famoso. Y creo que salvo una vez que el presidente Chávez estaba bajo tratamiento de la quimioterapia, no concurrió a la asamblea. Yo sentí una vergüenza porque es la manera de respetar la voluntad del pueblo venezolano e irse para un desfile militar donde se malinterpretan los hechos porque la independencia fue un hecho civil que tuvo una expresión militar en un ejército, pero que el grito fue civil, enarbolado pues básicamente por Juan Germán Rocio y quienes escribieron y suscribieron el acta de independencia. José, el tema de la economía, el sistema no funciona. Tenemos 17 años y esto no funciona. El dinero se acabó, ya se votó todo, las empresas expropiadas no producen nada, la pobre PDVSA, eso está en ruina. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que estamos ante el fracaso del socialismo del siglo XXI porque los venezolanos estamos descubriendo ahora algo que ya otros sabían, que es que el socialismo es igual a cola y escasez. En todas partes ha sido así. En ese sentido, ya la Asamblea Nacional hace 2 meses tomó la previsión de encomendar a un equipo para que elaborara una propuesta que tuvimos el gusto de trabajar en ella, el doctor Omar Barbosa y yo, que se llaman 10 propuestas para resolver la crisis económica, donde estamos planteando las principales acciones y medidas para encarrilar la economía venezolana. Entre estas 10 propuestas destaca, pues, en primerísimo lugar, el respeto a la ley, el Estado de Derecho y la libertad de la gente de trabajar y emprender. Luego están medidas para bajar la inflación, que tiene que ver con el financiamiento del Banco Central imprimiendo dinero. También está planteado la unificación de las tasas de cambio, una sola tasa de cambio. Acciones para promover las exportaciones diferentes al petróleo. Luego está un reenfoque de la política petrolera basado en incrementar los niveles de producción en lugar de estar buscando desesperadamente aumentos de precios. Y sigue, entre otras acciones, la de la política social, que básicamente está dirigida a sustituir estos subsidios indirectos por subsidios directos a los consumidores en vez de dárselo a los productores, porque nosotros entendemos que se puede y se va a producir un cambio de gobierno en Venezuela con mucha probabilidad en lo que corre el 2016, y estábamos preparándonos para ese evento y cuando llegue el momento del cambio tener ya el menú de políticas, las acciones encaminadas a solventar la crisis y a sustituir las bases de un modelo económico fracasado por un modelo económico distinto, donde impere el derecho a la propiedad, la acción social del gobierno, la productividad y, en general, una economía que crezca con baja inflación. José, la Asamblea ha aprobado el decreto de emergencia económica no una, sino 2 veces. La economía, en vez de mejorar, sigue ¿quién mal. me habla allí? Existió el Caracazo del 89 y la crisis bancaria del 94. ¿Qué puede esperar la economía esta vez cuando hay una crisis humanitaria increíble de enormes proporciones y también pues todos los elementos y los insumos básicos están básicamente perdidos en este momento? Bueno, mira, estamos ante un cuadro complicado, un cuadro muy complicado, pero al mismo tiempo retador si un equipo técnicamente solvente
con apoyo político, con financiamiento externo, pueda diseñar un plan económico para resolver este problema. Aquí hay un tema gravísimo, de abastecimiento de alimentos. Leopoldo, no sé quién fue la persona que me habló ahorita, la periodista. Beatriz. Beatriz Adrián. Beatriz Moncayo. Beatriz Moncayo. Ok, bueno, bienvenida Beatriz. Fíjate, Leopoldo, hay un caso aquí, disculpen pues la digresión acá, pero hay un caso serio de alimentación en Venezuela y de medicina. Yo creo que esas son las dos prioridades que un gobierno tiene que atacar de inmediato. Y nosotros ya estamos concibiendo el plan para la emergencia alimentaria, que básicamente consiste hay un conjunto de renglones que no son producibles en Venezuela a corto plazo, porque la producción agrícola tiene un ciclo, ¿verdad?, que va con las estaciones del año, si es lluvioso o si es seca en Venezuela, y por la necesidad de materias primas. Eso necesariamente va a tener que ser importado. Te hago una pregunta, profesor José Guerra. ¿Qué puede esperar el pueblo venezolano a corto plazo? Bueno, nosotros tenemos ahorita una política claramente definida, que es el revocatorio. De ahí no nos va a sacar nadie. Nosotros vamos a cambiar este gobierno este año, en 2016, para preparar el terreno para que en el 2017 Venezuela entre en una etapa de estabilidad económica. No es un ajuste macroeconómico, no. Es estabilización de la economía, que implica bajar la inflación y empezar a crecer. Ya Venezuela no tiene espacio para seguir cayendo. Estamos hablando, Leopoldo, que el año pasado la economía cayó 6,5%, este es un récord, y este año mínimo la caída es de 10%. El llamado defensor del pueblo, que es un cargo por medio del cual este personaje defiende los intereses del pueblo, en este caso en Venezuela se llama Tarek William Saab, que evidentemente es una ficha del partido de gobierno, niega la existencia de la crisis humanitaria en Venezuela. Veamos lo que dijo. Desde su punto de vista como defensor del pueblo, ¿usted cree que existe una crisis humanitaria en Venezuela? Mira, yo públicamente he dado los argumentos de por qué no existe y por qué ese término está mal usado. Y lo voy a decir muy brevemente, si me permite. El término crisis humanitaria es un término técnico, no es un término político. Manipular un término técnico que utiliza las Naciones Unidas para contaminar el debate político nacional, creo que es antiético, es impropio y es inmoral. Bien, nosotros tenemos vía Skype desde Caracas, Venezuela, al doctor Julio Castro. Buenas noches, doctor Castro, ¿cómo está? Buenas noches, Leopoldo. Un saludo a tus televidentes e internautas. Pregunto, Julio, ¿qué es una crisis humanitaria? La definición oficial de la crisis humanitaria tiene que ver con la incapacidad que tiene un Estado o un gobierno local o un municipio de satisfacer necesidades básicas de su población, independientemente de cuál es la causa que lo produce. Por ejemplo, si hay un tsunami y los hospitales se destruyen o no hay agua, hay una crisis humanitaria. Si hay un terremoto, hay una crisis humanitaria. Y a pesar de que en Venezuela no ha habido una catástrofe natural, hay una catástrofe política. El 50% de las camas de hospitales en Venezuela no están funcionando. El 90% de los medicamentos de uso, medicamentos esenciales diarios, no se consiguen. Y toda la infraestructura, tanto funcional como hospitalaria, está absolutamente en el suelo. Y eso es lo que define una crisis. La gente no tiene capacidad de llenar sus necesidades. Hoy hubo una protesta del hospital universitario. 12 meses tienen los pacientes del hospital universitario de Caracas esperando una cirugía cardíaca. Si eso no es una crisis humanitaria, creo que el defensor Tarek debe revisar sus apuntes de la universidad o de los organismos internacionales. ¿Puedes darnos ejemplos, poblaciones, sectores de las poblaciones afectados y consecuencias de esta crisis humanitaria? Sí, tenemos mucho, Leopoldo. Te puedo decir rápidamente, no hay ni un solo anticonvulsivante en Venezuela. O sea, en Venezuela puede haber un 3 o 4% de la población que requiere medicamentos para la epilepsia todos los días. Lo mismo para depresión, enfermedades del movimiento como Parkinson
Igual pasa para enfermedades frecuentes como hipertensión. Conseguir medicamentos de uso regular para la tensión o para la diabetes se ha convertido para los venezolanos en un peregrinaje. Y eso, cuando va sumando, al principio eran grupos focales como en el caso de los pacientes epilépticos o los pacientes con Parkinson. Hoy en día la lista de medicamentos, pasando por anticonceptivos, analgésicos, quimioterápicos, ya no hay enfermo en Venezuela, sea un enfermo crónico o un enfermo agudo, que no esté sufriendo los embates de la crisis de salud en Venezuela. Julio, no estamos hablando de medicamentos sofisticados, no estamos hablando de cosas, de enfermedades bastante complicadas, no, estamos hablando de cosas sencillas, ¿no? que afectan a la población. Absolutamente. Medicamentos como fenobarbital, difenilamina, ampicilina, ciprofloxacina, son medicamentos de uso que se consumen en miles al día en Venezuela porque son medicamentos de uso rutinario. En Venezuela, en este momento, por ejemplo, no hay cómo tratar una enfermedad de transmisión sexual. No hay medicamentos para tratar amibiasis, por ejemplo. No hay metronidazol, que es un antibiótico de uso muy común. Y así la lista es larguísima. Cada vez la lista es más grande. Entonces, no estamos hablando de quimioterapia extremadamente costosa que ya venía faltando antes. Ya hoy en día hablamos de medicamentos de uso rutinario y diario. Julio, estamos hablando de poblaciones alejadas de la capital o estamos hablando en líneas generales de todo el país. En líneas generales, hoy en día esta escasez a nivel nacional. Originalmente las zonas donde era más difícil que llegar a los medicamentos fueron las más afectadas, pero después de 2 años de ir consumiendo todos los stocks que habían en las droguerías, en las farmacias, ya la crisis es aún en las grandes ciudades. En Caracas, conseguir medicamentos simples, como te digo, como antihipertensivos, enalapril, captopril, valsartán, son medicamentos de uso diario. Tenemos que hacer cola de 4 y 5 horas cuando consiguen los medicamentos. Entonces, ya la crisis no respeta clase social, tipo de medicina, tipo de paciente o zona donde te ubiquen. Ya nos alcanzó a todos. Bien, Julio, ¿cuáles son las consecuencias de esto? O sea, desde el punto de vista médico, ¿cuál es la consecuencia para la población, para los infantes, para la tercera edad? Leopoldo, es una pregunta difícil de contestar porque podemos avisorar implicaciones de corto plazo. Por ejemplo, un paciente requiere un marcapaso y no lo tiene, se muere. Una persona a lo mejor de 70 años que tiene una arritmia y requiere un marcapaso, no hay marcapaso o requiere un stent para destaparle una arteria del corazón y fallece. Eso es diríamos, una consecuencia inmediata. Pero también me preocupan muchísimo las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, es difícil conseguir ácido fólico en Venezuela. Todas las mujeres del mundo embarazadas deben consumir ácido fólico porque sus requerimientos de algunas vitaminas por el embarazo son 2 seres humanos que están allí y requieren un consumo mayor de esas vitaminas. Entonces todas las mujeres en el mundo deben tomar ácido fólico. En Venezuela nuestras mujeres no toman ácido fólico hace 2 años y eso está demostrado que tiene un efecto sobre la conformación del sistema nervioso central de esos niños. Vamos a ver aumento de la prevalencia de espina bífida, trastornos neurológicos y esa cuenta la pagas desde los próximos meses a los próximos 40, 50 años. Esa rémora va a tardar muchísimo tiempo, lo mismo que el tema de la desnutrición. Si tú haces que un niño no consuma la cantidad de proteínas que necesita en los primeros 1000 días de su vida, el daño neurológico que se produce es irreparable posteriormente. Entonces, esos son daños, algunos agudos y otros de largo alcance que vamos a estar viendo. Julio, vamos a hacer una breve pausa.